Los capacitores son dispositivos eléctricos que es común encontrarlos en un circuito eléctrico. Más adelante vamos a ver que en los circuitos eléctricos es común también encontrar baterías o- o fuentes de potencial eléctrico, las FEM, ¿verdad? Que conocemos. Y más adelante vamos a ver también que se encuentran los resistores eléctricos. Entonces, en un circuito, ¿verdad? Siempre tiene que haber un dispositivo que es el que aporta el potencial. Casi siempre es una batería. Una batería es una caja, ¿verdad? Que tiene dos terminales. Una terminal positiva y una terminal negativa. Y a esas terminales es a donde nosotros conectamos los demás elementos de un circuito. Por ejemplo, si conectamos un capacitor o una batería, lo que hacemos es que conectamos uno de los conductores a cada uno de los terminales. Entonces, va a haber un conductor que se va a conectar a la terminal positiva y otro que se va a conectar a la terminal negativa. El conductor que se conecta a la terminal positiva adquiere carga eléctrica positiva, más Q. Y el que se conecta a la terminal negativa adquiere carga eléctrica negativa menos Q. Entonces, una batería es un dispositivo que permite polarizar un capacitor, permite hacer que sus conductores se carguen y de manera tal que pueda ejercer la capacitancia. La medida en la cual se va a cargar este capacitor va a depender de su capacitancia y va a depender también de la diferencia de potencial V, o a veces la llamamos también el FEM epsilon que vaya a tener la batería. O sea, va a depender de las propiedades físicas de la batería. Antes de avanzar es importante familiarizarse un poco con la notación que se utiliza. En la elaboración de diagramas de circuitos, las baterías, como se muestra tal vez en el libro, ¿verdad? Las baterías tienen un esquema, ¿verdad? Que consiste en que viene el cable eléctrico y entra en contacto con dos barras transversales y continúa el cable. En una batería, la barrita corta siempre indica el terminal negativo y la barrita larga el terminal positivo, ¿verdad? Entonces esto sería para baterías. En un diagrama solemos escribir encima del símbolo de la batería el valor de la FEM. Por ejemplo, digamos que la FEM vale 10 volts, por decir algo, o 20 o 30 volts, o lo que sea, no importa. También, ¿verdad? Hay una forma común de dibujar los capacitores. Un capacitor se suele dibujar como el cable que viene y entra en contacto con dos placas paralelas. Esto no quiere decir necesariamente que todos los capacitores que se estudian en circuitos sean de placas paralelas. De hecho, en la vida cotidiana, ¿verdad? A nivel cotidiano, los capacitores realmente son en su gran mayoría de formas distintas a la de placas paralelas. Pero esta notación, al ser tan sencilla, es la que se emplea comúnmente para referirse a la capacitancia. Vean que en esta notación entonces cualquiera de las dos barras puede ser la positiva o la negativa. Eso tendremos que indicarlo nosotros mismos en los diagramas de circuitos que vayamos a hacer. También suele escribir encima del capacitor el valor de la capacitancia. Por ejemplo, un farad o lo que sea. Bueno, realmente es común encontrarse con capacitores que tengan magnitudes no del orden del farad, sino del orden de microfarads o o milifarads también. Ya un capacitor de un farad es demasiado grande. Ok, entonces, hay circuitos, ¿verdad? Que tienen más de un capacitor. Cuando sucede eso, entonces tenemos que distinguir dos formas diferentes que existen de ordenar los capacitores en un circuito eléctrico. Por un lado, uno puede conectar
los capacitores de esta forma. Digamos que ustedes tienen una batería, ¿verdad? Con una FEM epsilon. Y luego esta batería se conecta con unos cables y ustedes van colocando a lo largo del mismo cable distintos capacitores. Digamos que yo coloco eh, tres capacitores. Entonces, para distinguirlos, los voy a llamar el capacitor C1, el capacitor C2 y el capacitor C3. Ahora, esta configuración o esta forma de ordenar los capacitores se conoce como capacitores en serie. Están conectados en serie. ¿Cuál es la propiedad que me permite a mí definir que dos o más capacitores o para tal fin dos o más elementos de un circuito están conectados en serie? ¿Qué, qué es que estos comparten la misma rama o el mismo alambre, ¿verdad? Vean que en este caso, como tenemos una batería, afuera de esta batería sale una corriente eléctrica que vamos a distinguir con esta flechita. La corriente va subiendo y eventualmente llega a un capacitor, al capacitor C1. Este capacitor, como está en contacto directo con la terminal positiva de la batería, entonces el terminal izquierdo se vuelve automáticamente positivo y el terminal negativo, el terminal opuesto se vuelve negativo. Entonces, ya por el simple hecho de estar conectado a la batería, los terminales del capacitor se polarizan. Pero vean una cosa, cuando el terminal derecho del capacitor C1 se vuelve negativo, entonces el terminal positivo, el terminal izquierdo del capacitor C2 se vuelve positivo. Y automáticamente el terminal derecho de C2 se vuelve negativo. Y por efecto de cadena, ¿verdad? Cuando el terminal derecho de C2 se vuelve negativo, el terminal izquierdo de C3 se vuelve positivo. Y el terminal derecho de C3 se vuelve negativo. Y de hecho vean que el terminal derecho de C3 está en contacto directo con el terminal negativo de la batería, ¿verdad? Entonces, al formar un circuito de este tipo, todos los capacitores se terminan polarizando. Ahora, es importante entender una cosa. Cuando los capacitores se conectan en serie, como es en este caso, todos los capacitores que están conectados en serie llegan a compartir la misma carga eléctrica en sus placas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el terminal izquierdo de C1 adquiere una carga más Q y el terminal derecho adquiere una carga menos Q, entonces automáticamente la placa izquierda de C2 adquiere una carga que es igual también a más Q, ¿verdad? Podríamos decir que la carga eléctrica que pierde el terminal derecho de C1 es la misma que la que gana el terminal izquierdo de C2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todas las placas adquieren la misma carga, a pesar de que corresponden a capacitores distintos. Entonces, al notar esto, tenemos que distinguir la siguiente propiedad que es muy importante para capacitores en serie. La carga eléctrica que gana el capacitor 1, que vamos a llamar el Q1, es igual a la carga eléctrica que gana el capacitor 2, que vamos a llamar Q2, y es igual a la carga eléctrica que gana el capacitor 3, Q3. Y si hubiera 4, 5 o 6 capacitores en serie, igual, la carga eléctrica de cada uno de ellos es igual a la de los demás capacitores que están conectados en serie, ¿verdad? Etcétera, etcétera.
Entonces esto sería Q1, esto sería Q2 y esto sería Q3, etcétera, etcétera. Pero sucede una cosa, aunque la carga eléctrica de los capacitores sea la misma, no podemos decir todavía que sus diferencias de potencial tengan algo en común. Solo se puede decir una cosa. Como están conectados en serie, entonces el capacitor C1 va a tener una diferencia de potencial que vamos a llamar V1 o delta V1 también. En algunos casos se vale decir delta V1. El capacitor C2 va a tener una diferencia de potencial C2 y el capacitor C3 una diferencia de potencial V3. Lo que podemos decir en este caso es que la suma de esas tres diferencias de potencial, V1 más V2 más V2 más V3, y si hubiera más, ¿verdad? Es igual a la FEM o a la diferencia de potencial que produce la batería. Ahora bien, uno de los objetivos que se persigue cuando se estudian circuitos eléctricos, como en este caso, es tratar de simplificar al máximo el análisis del circuito. Muchas veces se habla de calcular la capacitancia equivalente del circuito. ¿Qué es la capacitancia equivalente? La capacitancia equivalente es la capacitancia que tendría un único capacitor imaginario, ¿verdad? O sea, teórico, digamos, con el cual este circuito se comportaría exactamente igual a como se comporta con los tres capacitores reales que tiene. Ya vamos a ver a qué me refiero. Vean que ustedes aquí encontramos que la suma de los potenciales de cada capacitor es igual a la FEM de la batería, ¿verdad? Ahora, cada uno de estos capacitores, por su propia cuenta, obedece la fórmula de la capacitancia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la capacitancia 1 es Q1 entre V1, así como la capacitancia 2 es Q2 entre V2, así como la capacitancia 3 es Q3 sobre V3. Entonces, eso nos permite decir que V1, ¿verdad? Cuando despejamos esto, nos queda que V1 es Q1 sobre C1. V2 es Q2 sobre C2. Y V3 es Q3 sobre C3. Entonces, cuando ustedes suman V1 más V2 más V3 y les da epsilon, lo que están haciendo es sumar Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2 más Q3 sobre C3 igual a epsilon, ¿verdad? Lo que yo hice fue sustituir V1 por esto. Sustituí V2 por esto. Y luego sustituí V3 por esto de acá. Sigue siendo válido. Pero recuerden una cosa muy importante. Q1 es igual a Q2 es igual a Q3. Y podríamos decir que todos estos son iguales a una Q efectiva. Entonces, cuando yo agarro esta sumatoria, yo de hecho puedo sacar factor común las cargas eléctricas. Me queda entonces que Q por 1 entre S1 más 1 entre S2 más 1 entre S3 es igual a epsilon. O bien, 1 entre S1 más 1 entre S2 más 1 entre S3 es igual a epsilon entre Q. Ahora, si este circuito que está constituido por tres capacitores se pudiera reducir a un único capacitor equivalente, entonces significaría que yo podría conectar la batería con FEM epsilon, vamos a hacerlo todo de nuevo, la batería la puedo conectar a un único capacitor equivalente.
Y la capacitancia de este único capacitor equivalente tendría que ser igual a la carga eléctrica que tiene este capacitor dividido entre la FEM de la batería. Pero vean que según esta fórmula, epsilon entre Q es igual a la suma de 1 entre S1 más 1 entre S2 más 1 entre S3. Entonces, quiere decir que esto que está aquí es de hecho igual a 1 entre la capacitancia equivalente, ¿verdad? Ven que yo estoy refiriéndome a la capacitancia equivalente como C, EQ, ¿verdad? EQ de equivalente. Entonces, a partir de esto, nos encontramos con una fórmula muy importante. Para capacitores en serie, la capacitancia equivalente se puede calcular como 1 entre CQ es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esta fórmula, porque el despeje de la capacitancia equivalente no es tan sencillo como parece. Porque no estamos sumando las capacitancias, estamos sumando realmente los inversos de las capacitancias. Entonces, si yo quisiera calcular C equivalente, tendría que calcular el inverso de todo esto, ¿verdad? El inverso de 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3 a la menos 1. Y esto no es tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que voy a considerar solamente un caso en el que hay dos capacitores. Voy a ignorar de momento el capacitor C3. Entonces, nos quedaría que la capacitancia equivalente sería igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 a la menos 1. Vean que esto es entonces C1 por C2 abajo, C2 más C1 arriba, y todavía es a la menos 1. Y esto es igual a C1 por C2 entre C1 más C2. Entonces, el despeje de este tipo de fórmulas no es para nada obvio, no es para nada trivial. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De hacerlo bien, de no cometer un error de despeje. De hecho, si tuviera los tres capacitores, entonces C equivalente sería, vamos a ver, 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3 a la menos 1. Y esto sería C1 por C2 por C3 abajo, y arriba tendríamos C2 por C3 más C1 por C3 más C1 por C2 a la menos 1. Y esto entonces sería el nada evidente resultado de C1 por C2 por C3 entre C2, C3 más C1, C3 más C1, C2. Hay que tener mucho cuidado. Y sería todavía más complicado si hubiera no 3, sino 4, 5 o 6 capacitores en paralelo, ¿verdad? Sería muy complicado, muy complejo. Ahora, la otra forma de ordenar los capacitores es conectándolos en serie, perdón, en paralelo. En paralelo sería que ustedes agarren una batería, ¿verdad? Con una FEM, y entonces conectan primero un capacitor aquí, C1, y luego en paralelo, ¿verdad? Conectan otro capacitor C2. Y así se puede continuar indefinidamente hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué tienen en común los capacitores que están conectados en paralelo? Vean que la terminal positiva de la batería está conectada directamente con la terminal positiva de cada uno de los capacitores. Y la terminal negativa está conectada con el extremo negativo de cada uno de los capacitores. Esto se diferencia del caso en serie, porque en el caso en serie, como ustedes pueden ver aquí atrás, la placa positiva de la batería está conectada directamente solamente con la placa
izquierda de C1, pero no está en contacto con las placas de C2 ni con las de C3, mientras que la placa negativa de la batería está conectada directamente solamente con la placa derecha de C3, pero no con ninguna otra. Entonces, en el caso de un circuito que está en paralelo, las cargas eléctricas que reciben cada capacitor pueden ser diferentes. Sin embargo, al contrario del caso en serie, ahora podemos decir que la diferencia de potencial de cada capacitor, por ejemplo, el potencial V1 de C1 y el potencial V2 de C2, son de hecho todos iguales entre sí y son iguales a la FEM de la batería. Cuando conectamos elementos en paralelo, uno de los resultados más importantes es que sus diferencias de potenciales son iguales. En cambio, sucede algo diferente con las cargas eléctricas. Vamos a encontrarnos que la carga eléctrica que recibe el capacitor 1, que vamos a llamar Q1, ¿verdad? Aquí hay una carga entonces Q1, aquí una carga Q2, ¿verdad? Q1 más Q2 más Q3, si hubiera una tercera carga, ¿verdad? Para un tercer capacitor hipotético, ¿verdad? Etcétera, etcétera, es igual a la carga eléctrica del capacitor equivalente. Por eso le voy a poner EQ, QEQ, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede calcular la capacitancia equivalente para capacitores en paralelo? Bueno, se sigue un procedimiento muy parecido al caso en serie. Vean que cada carga eléctrica, por ejemplo, Q1, tiene que ser igual a la capacitancia de C1 por el potencial V1. Q2 es igual a la capacitancia de C2 por el potencial V2, ¿verdad? Y así seguimos. Entonces, eh, al sumar las cargas, ¿verdad? Como en este caso, entonces nos quedaría C1 por V1 más C2 por V2 es igual a Q equivalente. Pero yo puedo de hecho sacar factor común los potenciales porque en el caso en paralelo yo sabía que son de hecho todos iguales, ¿verdad? Son iguales a la FEM. Entonces esto llegaría a ser epsilon por C1 más C2 es igual a Q equivalente. Entonces C1 más C2 más etcétera es igual a Q equivalente entre epsilon y esto es igual justamente a la capacitancia equivalente. Entonces, llegamos al importante resultado de que para capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente es de hecho la suma directa común y corriente de las capacitancias, ¿verdad? Si hubiera 3 capacitores o 4 o 5, se suman directamente. A diferencia, insisto, ¿verdad? Del caso en serie, porque en el caso en serie la fórmula es la suma de los inversos. Y luego el inverso de eso, ¿verdad? En cambio, cuando son capacitores en serie, en paralelo, perdón, tenemos la suma directa común y corriente de las capacitancias. En problemas, ¿verdad?, más complejos que pueden aparecer, hay que ser más cuidadosos porque podemos encontrarnos con situaciones donde hay capacitores que no están solamente en serie o en paralelo, pueden ser una mezcla de las dos cosas. Por ejemplo, si yo considero un circuito como este donde hay una batería y aquí hay un capacitor C1, pero yo después llego y pongo un capacitor C2 aquí y un capacitor C3. Entonces, ahora estoy en presencia de un circuito eléctrico que tiene 3 capacitores. Si yo les pregunto a ustedes, ¿están en serie o están en paralelo? Pues tendríamos que considerar caso por caso por cada pareja. Vean que en este caso C2 y C3 están en paralelo entre ellos, ¿verdad? Si ustedes logran calcular
la capacitancia equivalente de C2 y C3 que son en paralelo, entonces podemos decir que hay una capacitancia equivalente C23 que es igual a C2 más C3. Entonces, este circuito que está aquí con la FEM, ¿verdad? Se simplifica esto. Ahora sería entonces simplemente entonces la batería, la FEM, ¿verdad? Con el capacitor C1, pero ahora en el mismo lugar donde antes estaba C2 y C3, vamos a colocar únicamente un capacitor equivalente C23, que es muy importante entonces decir una cosa, el capacitor C23 realmente no existe, o sea, no está ahí, no es real, pero es un artificio matemático que nos permite simplificar el problema porque el circuito se comporta como si existiera o como si hubiera un capacitor C23 ahí. Ahora, vean que C23 y C1 están en serie, ¿verdad? Entonces, para calcular la capacitancia equivalente en serie, hay que hacer uso de la fórmula de capacitancias equivalentes en serie. Entonces sería la capacitancia equivalente, que vamos a llamar C1, 2, 3, es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2, 3, ¿verdad? Esto que está aquí sería nuestra capacitancia equivalente, que cuando la despejamos nos queda que C1, 2, 3 es igual a C2, 3 más C1 entre C1 por... No, perdón, lo hice mal, perdón. Tener cuidado. Nos queda que C1, 2, 3 es igual a C1 por C2, 3 entre C1 más C2, 3. Sí, correcto. Siguiendo la fórmula que hemos visto antes, ¿verdad? Entonces, finalmente, el circuito se comporta como si estuviera constituido por solamente un único capacitor equivalente C1, 2, 3, ¿verdad? Que realmente no existe, no está ahí, pero el circuito se comporta matemáticamente como si existiera un único capacitor C1, 2, 3. Muy bien, eso fue todo. Vamos a dejar hasta acá por el momento.